Descubre la verdad oculta sobre Timoteo, el discípulo de Pablo. ¿Te has preguntado alguna vez qué hay detrás de las historias que nos han contado sobre los apóstoles? ¿Qué secretos se esconden en los pasajes más antiguos del Nuevo Testamento? La historia de Timoteo, el joven discípulo de Pablo, esconde una verdad oculta que podría cambiar nuestra comprensión del cristianismo. Timoteo, criado entre dos culturas, se encontró en un dilema: la fe que le transmitía Pablo y la realidad de un mundo hostil. Su viaje no fue fácil. Enfrentó persecuciones, traiciones y dudas que pusieron a prueba su convicción. Pero en medio de la tormenta, Timoteo descubrió un propósito que trascendía las circunstancias, un camino que lo llevaría a enfrentar no solo los desafíos externos, sino también las luchas internas que todos experimentamos. A través de su historia, descubriremos cómo la fe puede florecer en los momentos más difíciles, cómo la duda puede ser una herramienta para llegar a una comprensión más profunda de la verdad y cómo el amor puede ser una fuerza poderosa para superar cualquier adversidad. Te invitamos a adentrarte en este viaje de autodescubrimiento y espiritualidad. Explorar la vida de Timoteo no solo te ayudará a comprender mejor el contexto histórico del cristianismo primitivo, sino que también te permitirá conectar con tus propias luchas y encontrar respuestas a las preguntas que quizás no te has atrevido a formular. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. En el corazón de la antigua Grecia, en la vibrante ciudad de Éfeso, se escondía un secreto que amenazaba con sacudir los cimientos del cristianismo. Timoteo, un joven discípulo de Pablo, se encontraba en el centro de este enigma, un joven que había crecido entre dos mundos, luchando por reconciliar su herencia cultural con la nueva fe que había abrazado. Su vida se convirtió en un laberinto de dudas y desafíos, un viaje tortuoso que lo llevaría a confrontar no solo las persecuciones externas, sino también las tormentas internas que amenazaban con consumirlo. La figura de Timoteo, aunque mencionada en las cartas de Pablo, permanece envuelta en un velo de misterio. ¿Qué secretos ocultaba? ¿Qué luchas internas enfrentó? ¿Cómo pudo reconciliar su pasado con su llamado divino? Estas preguntas, que han resonado a través de los siglos, nos invitan a explorar la vida de Timoteo, no solo como un personaje histórico, sino también como un reflejo de nuestra propia búsqueda de significado y propósito. Para comprender mejor este viaje, debemos recordar el contexto histórico en el que se desarrolló. El cristianismo, aún joven y vulnerable, enfrentaba resistencia y persecución. Las ideas revolucionarias de Jesús desafiaban las estructuras sociales y religiosas establecidas, generando miedo y rechazo. Pablo, uno de los apóstoles más influyentes, se convirtió en un faro de esperanza, llevando el mensaje del Evangelio a nuevas tierras, enfrentando peligros y adversidades con valentía. Timoteo, joven y lleno de fervor, se convirtió en su compañero, su discípulo y quizás, su hijo espiritual. Imaginemos, por ejemplo, las largas caminatas bajo el sol abrasador, las noches frías bajo las estrellas, las conversaciones profundas que buscaban respuestas a preguntas fundamentales. ¿Cómo pudo Timoteo, criado en una cultura diferente, encontrar sentido en la nueva fe? ¿Cómo pudo soportar las pruebas y tribulaciones que marcarían su camino? Descubrir estas respuestas no solo nos permitirá comprender mejor la vida de Timoteo, sino también encontrar inspiración en su ejemplo. A través de su historia, podemos aprender a navegar nuestras propias dudas, a enfrentar nuestros miedos y a encontrar fortaleza en la fe, incluso en medio de las tormentas. ¿Te has preguntado cómo sería vivir entre dos mundos, enfrentando la duda y la persecución mientras buscas tu verdadero propósito? La historia de Timoteo, el discípulo de Pablo, te llevará a un viaje lleno de emociones. Comparte tus reflexiones y preguntas en los comentarios. Tu opinión es valiosa y nos ayuda a construir una comunidad donde todos podamos aprender juntos. ¿Qué te parece la historia de Timoteo? ¿Te ha resonado con alguna experiencia personal? Timoteo, el joven discípulo de Pablo, se encuentra en un punto crucial de su viaje espiritual. Criado entre dos culturas, su vida se torna un crisol donde se fusionan las tradiciones de su pasado con la nueva fe que ha abrazado. Esta dualidad interna, la lucha entre lo conocido y lo desconocido, es una experiencia que muchos pueden identificar. Para comprender mejor la situación de Timoteo, podemos reflexionar sobre nuestras propias experiencias. ¿Hemos tenido que dejar atrás costumbres o creencias arraigadas para seguir un nuevo camino? ¿Cómo hemos lidiado con la presión de mantener nuestras raíces mientras exploramos nuevas ideas? La historia de Timoteo nos invita a reconocer que la búsqueda de la verdad puede ser un proceso complejo y a veces doloroso, lleno de dudas y cuestionamientos. La persecución y las traiciones que enfrenta Timoteo nos recuerdan que la fe no siempre es fácil. A menudo, la búsqueda de la verdad puede llevarnos a enfrentarnos a la oposición, tanto externa como interna. Es importante recordar que no estamos solos en este camino. Como en el caso de Timoteo, la comunidad de fe puede ser un pilar de apoyo en momentos difíciles.
Buscar la compañía de personas que compartan nuestros valores y nos animen en nuestra búsqueda puede fortalecer nuestra resistencia ante las adversidades. El viaje de Timoteo nos lleva a reflexionar sobre nuestro propio propósito. ¿Qué buscamos realmente? ¿Qué valores queremos defender? ¿Cómo podemos contribuir a construir un mundo más justo y compasivo? Al explorar estas preguntas, podemos encontrar significado y dirección en nuestras propias vidas. Como Timoteo, podemos encontrar inspiración en la búsqueda constante de la verdad, incluso cuando el camino parezca difícil. Reconocer nuestras propias dudas, buscar apoyo en nuestra comunidad y mantener firme nuestra búsqueda de significado, son pasos importantes para vivir una vida plena y auténtica. En un mundo cada vez más complejo y polarizado, la búsqueda de significado y propósito parece más urgente que nunca. La fe, en todas sus formas, ofrece respuestas a preguntas fundamentales sobre la existencia, el sufrimiento y la esperanza. Sin embargo, la interpretación y la práctica de la fe a menudo se encuentran en un estado de constante evolución, moldeadas por las circunstancias históricas y culturales del momento. La vida de Timoteo, un joven discípulo de Pablo en Efeso, nos presenta un ejemplo vívido de esta lucha interna. Criado entre dos culturas, enfrentó la dificultad de conciliar sus convicciones religiosas con las presiones del entorno. Su viaje, lleno de persecuciones y traiciones, revela la complejidad de seguir un camino espiritual en un mundo hostil, la tensión entre la fe y la duda, y la búsqueda incansable por descubrir su verdadero propósito. En la actualidad, vemos una creciente búsqueda de autenticidad y sentido en la vida. Muchos cuestionan dogmas establecidos y buscan nuevas formas de comprender la fe. Este contexto histórico se asemeja al que enfrentó Timoteo, un mundo en constante cambio que desafía las certezas preconcebidas. Descubre la verdad oculta sobre Timoteo, el discípulo de Pablo, puede ofrecernos una perspectiva única sobre cómo navegar estas aguas turbulentas. El análisis de su vida y experiencias puede ayudar a comprender mejor la naturaleza dinámica de la fe, la lucha interna que muchos enfrentan al buscar su propio camino espiritual y la importancia de la adaptación y el crecimiento personal en un mundo en constante evolución. Al explorar las motivaciones, dudas y desafíos de Timoteo, podemos encontrar nuevas claves para enfrentar nuestras propias preguntas existenciales y construir una fe más personal y significativa en el siglo XXI. La historia de Timoteo, discípulo de Pablo, nos invita a explorar las profundidades de la fe y la duda en un contexto de persecución y cambio cultural. Para comprender la verdad oculta que guarda, debemos sumergirnos en el mundo espiritual del cristianismo primitivo y las tensiones que enfrentaba Timoteo. En un mundo dominado por las tradiciones romanas y griegas, el cristianismo se presentaba como una nueva forma de vida, un radical cambio de paradigma. Pablo, el apóstol, era un ferviente defensor de este nuevo camino, viajando por la región para predicar y establecer comunidades cristianas. Timoteo, un joven de Efeso, se convirtió en uno de sus más cercanos colaboradores, aprendiendo de su sabiduría y enfrentando juntos los desafíos del mundo. La verdad oculta que Timoteo guarda podría interpretarse como una revelación personal sobre su propia identidad y su rol dentro de la iglesia naciente. Criado en un ambiente donde la cultura pagana y la fe cristiana se entrelazan, Timoteo debía lidiar con la presión de las dos tradiciones. ¿Cómo podía reconciliar sus raíces con su nueva fe? ¿Cuál era su lugar en un mundo que rechaza el mensaje de Jesús? El viaje de Timoteo con Pablo no fue fácil. Ambos enfrentaron persecución, traición y dificultades por compartir el evangelio. Estas experiencias moldearon la fe de Timoteo y lo llevaron a profundizar en la comprensión del cristianismo, quizás descubriendo verdades sobre la naturaleza de Dios, la salvación y el verdadero significado de la fe. La historia de Timoteo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de la verdad. ¿Qué verdades buscamos descubrir en nuestras vidas? ¿Qué obstáculos nos impiden encontrarlas? ¿Cómo podemos enfrentar las persecuciones y las dudas que surgen en nuestro camino? Timoteo, a través de su viaje de fe y duda, nos muestra que la búsqueda de la verdad es un proceso continuo, lleno de desafíos y recompensas. El viaje de Timoteo, un joven discípulo de Pablo, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe y la duda en el camino espiritual. Su historia, ambientada en Efeso, un crisol cultural donde se enfrentan diferentes creencias, nos muestra cómo la búsqueda de la verdad puede llevarnos a cuestionarnos nuestras propias convicciones. Imaginemos, por ejemplo, que somos jóvenes cristianos en una sociedad secularizada, donde las ideas religiosas parecen cada vez más alejadas. La presión para conformarse puede ser intensa, pero la historia de Timoteo nos recuerda que es válido dudar, cuestionar y buscar respuestas. Tal vez, como Timoteo, nos encontremos con personas que nos rechazan por nuestras creencias, experimentando persecuciones o traiciones. En estos momentos difíciles, recordar la fortaleza de Timoteo, quien siguió adelante a pesar de las adversidades, puede servirnos de inspiración. Para superar obstáculos en nuestra propia búsqueda espiritual, podemos adoptar estrategias similares a las que utilizó Timoteo. Primero, cultivar una relación profunda con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la participación activa en nuestra comunidad religiosa.
Esto nos dará una base sólida para enfrentar las dudas y las dificultades. Segundo, rodearnos de personas que comparten nuestras creencias y valores, quienes nos ofrecerán apoyo, comprensión y aliento. Como Timoteo encontró apoyo en Pablo, nosotros también podemos encontrar refugio en hermanos y hermanas en la fe. Finalmente, recordar que la búsqueda espiritual es un proceso continuo, lleno de altibajos, y que la duda, lejos de ser un signo de debilidad, puede ser un catalizador para un crecimiento profundo. Timoteo, al descubrir la verdad oculta, no solo cambió su propia vida, sino que contribuyó a la expansión del cristianismo. Su historia nos enseña que la búsqueda de la verdad, aunque difícil, siempre vale la pena. Nos invita a ser como Timoteo, a mantener viva nuestra fe, a enfrentar nuestras dudas con valentía y a compartir nuestra verdad con el mundo. Timoteo, en el corazón de Efeso, se encuentra en un punto crucial de su viaje espiritual. Las enseñanzas de Pablo, tan vibrantes en su juventud, ahora se encuentran desafiadas por las sombras que acechan en su propia mente. Las dudas, antes leves murmullos, ahora resuenan con fuerza, cuestionando la verdad que tanto había abrazado. Este conflicto interno, tan común en aquellos que buscan la iluminación, representa la esencia misma del camino espiritual, la lucha entre la luz y la sombra, la fe y la duda. Para superar este impasse, Timoteo necesita ir más allá de las verdades dogmáticas, más allá de las interpretaciones superficiales. Necesita descifrar el significado oculto, la esencia profunda de su llamado. Tal vez, en las palabras del filósofo Søren Kierkegaard, la verdad reside en lo incomprensible, en el misterio que exige nuestro constante esfuerzo por comprender. Timoteo debe buscar la verdad no solo en las Escrituras, sino también en su propia experiencia, en la profunda conexión consigo mismo y con el mundo que le rodea. La clave reside en la introspección, la meditación profunda, la búsqueda de sabiduría en fuentes inesperadas. Los ejemplos históricos nos muestran cómo otros grandes pensadores han enfrentado este dilema. Buda, después de años de meditación profunda, abandonó su vida cómoda para buscar la iluminación. Jesús, en su desierto, confrontó sus propios demonios internos antes de comenzar su ministerio. Cada uno, a su manera, encontró la verdad oculta, la esencia profunda de su existencia. Para Timoteo, este camino puede llevarlo a través de nuevas experiencias, viajes, encuentros con personas inesperadas. Tal vez descubra una nueva forma de interpretar las enseñanzas de Pablo, una interpretación más personal, más profunda, más acorde a su propia experiencia. Es posible que descubra que la verdad oculta, la esencia del cristianismo, reside no solo en dogmas y rituales, sino en el amor, la compasión, la búsqueda constante de la justicia. Tal vez, la verdadera revelación sea la comprensión profunda de que el camino espiritual no es lineal, sino circular, un viaje de ida y vuelta, de luz y sombra, de duda y certeza. La vida de Timoteo, el joven discípulo de Pablo, se presenta como un reflejo de la profunda lucha interna que muchos enfrentan en su camino espiritual. Criado entre dos culturas, su identidad se ve fragmentada al comprometerse con el mensaje cristiano, un camino que, como se puede observar en estudios sobre la vida de los primeros cristianos, se caracterizaba por la constante amenaza de persecución y la presión social. Investigaciones históricas revelan que la conversión al cristianismo en el primer siglo DC no era un acto aislado, sino una decisión que implicaba una transformación radical que desafiaba las normas sociales y religiosas imperantes. Para individuos como Timoteo, provenientes de contextos culturalmente diversos, esta transición representaba una ruptura aún más significativa, como lo demuestran las dificultades que enfrentó al navegar entre sus raíces culturales y su nueva identidad cristiana. Las tensiones entre fe y duda, descritas en el relato de Timoteo, resonan profundamente con la experiencia humana. Estudios contemporáneos sobre psicología espiritual, como aquellos realizados por Richard Foster, evidencian cómo la duda forma parte integral del proceso de crecimiento espiritual. Foster argumenta que la duda, lejos de ser un obstáculo, puede ser una herramienta poderosa para profundizar nuestra relación con Dios. Las persecuciones que Timoteo sufrió no solo fueron una realidad física, sino también un desafío espiritual. Los testimonios de muchos cristianos a través de la historia, desde los primeros mártires hasta los contemporáneos, demuestran cómo las pruebas y la adversidad pueden fortalecer la fe y revelar la verdadera naturaleza de uno mismo. Las enseñanzas y el ejemplo de Pablo, su mentor, sirvieron como guía para Timoteo durante este difícil camino. Pablo, considerado uno de los apóstoles más importantes en la historia cristiana, fue conocido por su firmeza en la fe, su pasión por la predicación del Evangelio y su capacidad de conectar con personas de diferentes backgrounds. En el contexto actual, el relato de Timoteo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda espiritual. Nos recuerda que el camino hacia Dios puede estar lleno de desafíos, dudas y pruebas. Sin embargo, también nos ofrece esperanza, inspirándose a mantener viva nuestra fe, a encontrar apoyo en nuestros guías espirituales y a confiar en que, al igual que Timoteo, podemos descubrir nuestro verdadero propósito, incluso en medio de dificultades. Timoteo, un joven discípulo de Pablo, se encuentra en un punto crucial de su vida.
Su viaje, lleno de desafíos y revelaciones, nos invita a reflexionar sobre la búsqueda de la verdad y la construcción de una fe sólida. En Efeso, Timoteo, criado entre dos culturas, se enfrenta a la complejidad de seguir a Pablo, un apóstol perseguido y cuestionado. Su historia nos recuerda que la fe no siempre es una senda fácil, sino un camino que requiere valentía, perseverancia y la capacidad de enfrentar las dudas. Un aspecto clave en la vida de Timoteo es su lucha interna entre la fe y la duda. Como lo señala el teólogo Juan Pablo II, la duda es un motor del crecimiento espiritual. Timoteo, al igual que muchos de nosotros, se enfrenta a momentos de incertidumbre y cuestionamiento. Es en estos momentos donde la verdadera fe se prueba. No se trata de ignorar las dudas, sino de confrontarlas con humildad y apertura a la verdad. La historia de Timoteo nos enseña que la búsqueda de la verdad es un proceso continuo, un diálogo constante entre la razón y la fe. El viaje de Timoteo también nos ofrece una lección importante sobre la importancia de la comunidad. Pablo, a pesar de las persecuciones y dificultades, no abandona a su discípulo. Le guía, le aconseja y le acompaña en su camino. La comunidad cristiana, como una familia, ofrece apoyo, fortaleza y comprensión en momentos de fragilidad. Timoteo no está solo en su búsqueda, sino que se encuentra rodeado de personas que le ayudan a fortalecer su fe y a descubrir su verdadero propósito. En un mundo hostil, la comunidad cristiana se convierte en un refugio de esperanza y amor. Finalmente, la historia de Timoteo nos invita a reflexionar sobre nuestro propio propósito en la vida. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos hace vibrar? ¿Qué impacto queremos dejar en el mundo? Timoteo, a través de su viaje, descubre que su propósito no está en la comodidad o en la seguridad, sino en servir a Dios y a los demás. Su vida se convierte en un testimonio de fe, esperanza y amor. Nos invita a nosotros también a buscar nuestro propio propósito, a vivir con autenticidad y a dejar una huella positiva en el mundo. Timoteo, el joven discípulo de Pablo, se encuentra en un punto crucial de su viaje espiritual. Criado entre dos culturas, su vida se ha visto marcada por la búsqueda de la verdad y la confrontación con la adversidad. Su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la importancia de la perseverancia y la búsqueda constante de nuestro propósito en un mundo complejo. Las experiencias de Timoteo, desde las persecuciones hasta las traiciones, nos muestran que el camino espiritual no siempre es fácil. La duda y la incertidumbre pueden surgir en momentos de dificultad, pero la clave está en mantener la fe firme y confiar en la guía divina. Timoteo, a pesar de las pruebas, se mantiene fiel a su llamado, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la conexión con lo divino. Su viaje nos recuerda que la búsqueda de la verdad es un proceso continuo, una danza entre la luz y la sombra, donde la perseverancia y la humildad son esenciales. Las enseñanzas de Timoteo, transmitidas a través de su historia, nos ofrecen un mapa para navegar por nuestras propias dificultades. Nos incitan a ser más conscientes de nuestra dualidad, de la lucha interna que todos experimentamos. Nos desafían a encontrar la fuerza en la vulnerabilidad, a reconocer que la fe no se trata de una ausencia de dudas, sino de la capacidad de seguir adelante a pesar de ellas. ¿Te sientes identificado con la búsqueda de Timoteo? ¿Te has enfrentado a momentos de duda o incertidumbre en tu propio camino espiritual? No estás solo. La historia de Timoteo nos ofrece una luz de esperanza, un modelo a seguir en la búsqueda de la verdad. Te invitamos a profundizar en su historia, a reflexionar sobre sus enseñanzas y a aplicarlas en tu propia vida. Comienza a explorar las Escrituras, busca la guía de un mentor espiritual y comparte tu experiencia con otros que también buscan la verdad. El camino espiritual es un viaje colectivo, y juntos podemos fortalecer nuestra fe y construir una comunidad más iluminada. La historia de Timoteo, el joven discípulo de Pablo, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la fe. Su viaje, marcado por la incertidumbre y la búsqueda de la verdad, nos recuerda que la espiritualidad no es un camino de respuestas fáciles, sino una constante exploración y cuestionamiento. Timoteo, al igual que muchos de nosotros, se enfrenta a dudas y desafíos, pero su determinación de seguir adelante, de aferrarse a la luz de la verdad, nos inspira a no rendirnos ante las dificultades. En un mundo que a menudo parece hostil, donde las sombras de la duda y la persecución amenazan con apagar la llama de la fe, la historia de Timoteo nos recuerda que la verdad, aunque oculta, siempre está ahí, esperando ser descubierta. Su viaje nos invita a ser como él, a mantener la mirada fija en la luz, a seguir buscando, a cuestionar, a dudar y, sobre todo, a perseverar en la búsqueda de la verdad que nos liberará y nos guiará hacia un camino de paz y significado. Que la historia de Timoteo nos inspire a ser más audaces en nuestra búsqueda de la verdad, más resilientes ante las adversidades y más compasivos con aquellos que, como él, se encuentran en un camino de descubrimiento espiritual. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.